bienvenidos a todos y gracias por unirte hoy a nuestro Mujeres de Diálogos semanales, donde compartimos, nos conectamos, nos motivamos a todas y a todos a acciones de cambio positivos. Soy Laura Yadurú Koch, fundadora Mujeres B, abogada licenciada en Argentina y en el estado de New York, súper apasionada del movimiento B y sistema B, de usar los negocios como fuerza para el bien común. El título de la charla de hoy es fascinante: Equidad de género, desafíos de la construcción de nuevas feminidades y masculinidades en el ámbito laboral. Este webinar dura unos 50 minutos y los primeros les contaré brevemente sobre Mujeres B y luego una introducción a nuestras increíbles speakers de hoy, Gabriela Raimundes, consultora Vico, y moderadora de hoy, René Carreló, CEO de Vico. Muchas gracias, chicas. Entonces, unos segundos más antes de empezar nuestro programa, quiero compartirles lo del rito de mujeres o empoderamiento de mujeres B, que es enderezar la postura, el mentón arriba, la mirada que brilla con ojos de alegría y una súper sonrisa, y con esta sonrisa, René, por favor, la charla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y bueno, muy bienvenidas a todos los que estén participando en este momento de esta charla. La verdad que, bueno, muy feliz de poder compartir con ustedes esta conversación, este diálogo. La verdad que es un tema que entendemos es central a la hora de pensarnos en construir entre todos una sociedad más equitativa. Estamos atravesados por inequidades que incluso tenemos naturalizadas y que muchas veces no nos damos cuenta y que seguimos reproduciendo, ¿no? Por ese no darnos cuenta. Parte de comenzar a ser más conscientes, autopercibirnos, a poder medir nuestro impacto y lo que generamos y tratar de que ese impacto sea realmente positivo y contribuya al bienestar de todas, todos y de nuestro planeta, es empezar a conversar y entender los significados o resignificar algunas cosas. Cuando se habla de género hay mucha confusión, y yo me incluyo porque estoy aprendiendo, creo que todos estamos aprendiendo. Hay algunas y algunos pocos expertos en este momento que nos pueden poner luz acerca de qué es lo que está pasando en términos de perspectiva de género y qué deberíamos cambiar si queremos obtener resultados diferentes. Venimos bregando mucho por la equidad de género y no estamos moviendo mucho la aguja. Entonces, como sobre todo de este maravilloso movimiento de Mujeres B y en general, ¿no es cierto?, de nuestro movimiento B Corp, queremos mover significativamente esa aguja. Es hora de que nos pongamos en serio a estudiar el tema y a ver cómo esto lo podemos llevar a nuestras organizaciones, a nuestras empresas y producir esos cambios que tanto esperamos ver. Y bueno, yo le he invitado acá a mi colega, mi socia, mi amiga, Gabriela Raimundo, que bueno, es mi gran maestra en estos temas de equidad de género. Y bueno, por suerte ella se ha podido reunir con nosotras. Y bueno, Gabriela es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Y tiene una maestría, ¿no? A ver si lo digo bien, Gaby, en perspectiva de género, sociedad y políticas públicas por Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, tiene un trabajo en temas de perspectiva de género de muchísimos años y trabajando con mujeres, con adolescentes, mucho consultorio clínico y bueno, desde hace un tiempo ya también trabajando con las organizaciones y las empresas que todavía aparecen como un reducto, ¿no?, de ciertas cuestiones sociales de género que hay que modificar, ¿no? Entonces necesitamos ir hacia adentro de las organizaciones y reflexionar juntos y pensar qué políticas tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar en la manera de relacionarnos dentro de las organizaciones y con nuestros grupos de interés para mejorar
en el impacto que queremos ver. Así que bueno, Gaby, te dejo que te presentes. Y bueno, no les conté quién era yo, pero bueno, creo que muchas ya me conocen, que soy socia de una empresa B, Vico, del País Vasco. Estamos en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, y tratando de aportar este movimiento maravilloso de Mujeres B, y bueno, haciendo foco en dos objetivos de desarrollo sostenible. Uno es el 13, acción frente al cambio climático, que tenemos digamos, como una propuesta muy fuerte de consultoría a partir de este año. Nos comprometimos nosotros, Vico, a ser carbono neutrales en el 2030 y a apoyar a todas las empresas, organizaciones que quieran y acompañarlos en ese camino. Y el que nos parece fundamental, el ODS 5 de equidad de género, que creemos que si mejoramos en equidad de género, todo lo demás más fácilmente va a suceder. Y bueno, en ese impulso hemos construido un equipo de trabajo muy lindo con Gabriela y también con Luis Ábalos, con un psicólogo que se especializa en nuevas masculinidades, porque no nos tenemos que olvidar del varón en todo esto, ¿no? Las mujeres podemos aprender, podemos tratar de cambiar también muchas cosas que tenemos incorporadas del mundo machista, podemos estar muy empoderadas, pero si no acompañamos al varón, también ayudarlo a reconstruirse, ¿no? A reconstruirse y volver a construir una perspectiva diferente, ¿no? Respecto del tema género, no se produciría el cambio. Así que, bueno, en ese impulso que damos desde Vico, le queremos compartir este espacio de conversación y reflexión y de diálogo. Te dejo, Gaby, y decime cuando quieras que comparto la presentación. Bueno, buen día a todas, a todos y a todes. Gracias por la invitación, gracias Laura, muchas gracias René por la presentación. Bueno, ya saben algo de mí. Y lo primero que les quiero contar es que esta cuestión por la que hoy estamos convocadas y convocadas tiene que ver con mi historia personal. Desde muy pequeña me sentía como muy incómoda en los roles que se esperaban de mí, y creciendo en la adolescencia encontré a una parte del feminismo como una respuesta a esto que yo no podía conceptualizar, sí que podía poner en palabras, pero que me venía molestando de por qué la diferencia entre mi primo y yo, que nos llevábamos 10 meses nada más, pasaban cosas como que él se podía trepar a los árboles y a mí no porque se me veía la bombacha, que podía usar la bicicleta y yo no porque tenía vestido, y estas cosas me llevaron a empezar a leer y a investigar y a rever estas cosas que tenemos tan naturalizadas y que además reproducimos sin darnos cuenta porque son sesgos inconscientes de género. Así que René, cuando tú quieras pones el PPT. Bueno, vamos a empezar con algunas generalizaciones para charlar de qué hablamos cuando hablamos de género. Más o menos es un concepto que se acuñó hace unos 30 años para poder visibilizar algo que venía sucediendo hace muchísimos años y que los movimientos feministas pudieron visibilizar. Las primeras aproximaciones, esto ya hoy no es así, pero vamos a empezar desde su origen, esto se ha complejizado. Lo primero que viene a decirnos el feminismo es que el género es una cosa y el sexo es otra. ¿Por qué? Porque el género tiene que ver con los aspectos psicoculturales que están asignados a varones y mujeres. Y el sexo tiene que ver nada más con las características anatomofisiológicas que nos distinguen machos y hembras del mundo de lo biológico. ¿Cuál es el problema de que la cultura generiza? Cuando la cultura generiza, lo que hace es distribuir roles para cada género. Entonces, ahí lo que se establece es el primer eje de desigualdad.
sobre ese eje de desigualdad, donde el género masculino subordina a todos los demás géneros, y no solo subordina a los géneros, sino que crea el patrón único para medir a personas. Por eso este concepto lo que hace es establecer un orden jerárquico, arbitrario, ¿sí? Y además de jerárquico y arbitrario, tiene una connotación distributiva, ¿sí? Distributiva, ¿por qué? Porque distribuye las tareas del orden del cuidado, del orden de la reproducción doméstica para las mujeres, y la cuestión pública de proveer alimento, de la palabra, de monopolizar la palabra, de las cuestiones más visibles de lo público en los varones. ¿Esto qué hace? Esto establece un orden de masculinidad y un orden de feminidad. Respecto a esto, yo ahí les pongo una frase, una conceptualización en realidad de Judith Butler, que es muy, en estos momentos, Judith Butler está trayéndonos al feminismos hacia el interior de los movimientos, la discusión de poder superar este binarismo, poder superar esta conceptualización, porque lo que hace esto es establecer un régimen binario, ¿sí? Entonces ella lo que nos dice es que este imaginario que deviene de lo masculino, donde lo femenino está construido a partir de lo masculino, ¿sí? Estableció primero una forma, un discurso científico, ¿sí? Que produce cuerpos de hombres, de mujeres y de disidencias también, ¿sí? Y esto, al producir cuerpo, la cultura lo que hace es establecer una norma, ¿no? Hembra, macho, hombre, mujer, y establece la heterosexualidad como norma, que además esa heterosexualidad tiene determinadas características, ¿no? Porque no es cualquier heterosexualidad, es una heterosexualidad de una clase acomodada, una clase hegemónica, de una determinada etnia o raza que es la blanca, y de determinados lugares del mundo, ¿sí? Del mundo occidental. Ahí pongo algunas falacias, ¿sí? Que sostienen los discursos académicos, que sostienen también los discursos cotidianos, ¿sí? Son algunos poquitos atributos, ¿no? Donde a los varones se le asigna la cultura y a las mujeres la naturaleza, esto que nosotras somos tan sensibles, que somos más permeables, que portar el cuerpo de una mujer no significa que esto sea así, ¿sí? Entendemos también que por estos procesos socioculturales, muchas mujeres, para poder ocupar lugares de mando, se han tenido que masculinizar, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque el mundo público es de los varones. Entonces, hoy vemos mujeres, muy poquitas igual, en lugares de mucho poder, que en realidad están masculinizadas, y que porten el cuerpo de una mujer no nos garantiza que lleven nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras luchas a los lugares de discusión donde se discuten las políticas públicas. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy conscientes de lo necesaria que es la perspectiva de género, porque la perspectiva de género es una herramienta, primero es un marco conceptual, segundo es una herramienta, es una lupa para poder mirar qué es lo que estamos reproduciendo, qué desigualdades portamos y reproducimos, inclusive con las congéneres, ni hablar de las disidencias sexuales, ¿sí? Y una de las cosas que nos
que nos trae esta perspectiva es poder poner en jaque el concepto de sujeto, para poder pensar en subjetividades. ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿sí? El sujeto es hombre igual sujeto, ¿sí? Esta es la concepción que la academia ha pensado y ha transmitido por siglos, y estamos hablando de 12 siglos, ¿sí? Que el sujeto es racional, masculino, diría que hasta casi despojado de lo sensible, y se pregunta quién soy. Ahora, en cambio, cuando el feminismo introduce poder cambiar de sujeto a subjetividad, la pregunta es ¿desde dónde hablo? Y entonces ahí podemos pensar ¿desde qué lugar hablo? Si soy una mujer negra, si soy una mujer indígena, si soy, además de una mujer indígena, soy pobre, ¿sí? Esto complejiza el poder interrogar acerca de la desigualdad. Nosotras tenemos que saber, y nosotros tenemos que saber, que el eje central de la desigualdad es esta relación de varones que subordinan al resto, ¿sí? Al resto de las cosas que no se pueden medir en esa medida. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Si no puede ser medido con mi vara, es despreciado, ¿sí? Esto, bueno, esto se agrava cuando las condiciones son de pobreza, de diferencia sexual, de disidencia sexual, de identidad sexual. No voy a hablar de ideología de género porque la ideología de género es una tergiversación de los poderes para denostar la lucha por la igualdad, ¿sí? Esto de la equidad de género. Si estas diferencias que tenemos, que son jerárquicas, que además estamos en un mundo occidental donde voy a hablar de esta parte del mundo porque es la que conozco, ¿sí? Esto se pasa en otras partes del mundo, pero este es el lugar desde el que yo me paro, desde mi lugar de semana, mujer y de académica. Las diferencias son jerárquicas. Y si la primera diferencia jerárquica es la de ser mujer, todas las demás vienen a interseccionalizar esa primera diferencia, ¿sí? Y esa primera subordinación. Es interesante el término interseccionalidad, acá en Latinoamérica traída de mano de Virginia Vargas, para pensar que siempre puede ser peor. ¿Qué se conjuga? Se conjuga el género, se conjuga la clase social, se conjuga la etnia, se conjuga la condición física, ¿sí? Y eso empieza a agravar las diferencias, ¿sí? Bueno, tenemos que hacia la equidad y hacia la igualdad, porque de lo jurídico, ¿no? Los derechos humanos son para todas, para todos y para todos, son universales, indivisibles, interdependientes. Esto de la letra jurídica es muy bien, pero en la práctica estamos hablando de otra cosa. Si bien necesitamos la igualdad en lo jurídico, porque de ahí debería de venir todo lo demás, sabemos que no es así. Por eso, la equidad de género, igualdad de género, es medular, así lo ponemos en el PPT, es medular para conseguir la igualdad de los derechos humanos. Es así que ahí ponemos que en la Conferencia Mundial de Viena se declaran los derechos humanos
universales, indivisibles, interdependientes, no los de primera, segunda y tercera generación, que es muy interesante, si pueden leerla, parece viejita, es muy actual. Sin embargo, en la Convención Mundial por el Cambio del Milenio tuvo que hacerse hincapié y tuvo que decir, a ponerse como objetivo que los derechos de las niñas y de las mujeres eran derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque parecía que estos derechos eran invisibilizados y seguían reproduciendo la inequidad, la subordinación y la falta de justicia social, porque estos derechos humanos no son contemplados en grupos determinados de mujeres. Entonces, miren qué fuerte esta cuestión de la culturalización en la generización de personas, que tuvimos que juntarnos el mundial y decir, los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Porque no es tan claro. ¿Y por qué no es tan claro? Voy a dar un pequeño ejemplo de algo que estamos pensando, quienes estamos más grandes y vamos hacia una vejez distinta que tuvieron nuestras antesoras. Porque el promedio de edad se alargó, porque las visiones son otras. Y una cosa que estamos planteando desde el movimiento de mujeres es si se reparten a la edad después de los 50 años. Y si antes hay políticas públicas de reparto de anticonceptivo, de preservativo, ¿por qué después de la menopausia, por ejemplo, no hay reparto de lubricantes? Esto también es una política pública, porque hay sexualidad después de eso. Entonces ahí vemos cómo lo cultural viene a no solo a ponernos un techo, sino a ponernos un peso de desigualdad, que no partimos del mismo lugar. Entonces, volvemos a la necesariedad de introducir la perspectiva de géneros en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, en Argentina tenemos ley Micaela, que obliga al Estado a dar capacitaciones en todos los niveles públicos. Pero el IVADO queda reducido al voluntarismo. Entonces, si realmente queremos llevar a cabo todos los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos que empezar por la perspectiva de género, que nos abre los ojos, que nos hace pensar, es una lupa para identificar desigualdades, ¿sí? Voy a hablar de algo muy sencillo, por ejemplo. Estamos reunidos en una vida. Hace mucho calor. Un don se sale la herrera. Él puede estar con su saludo, las mujeres no. Y eso es un privilegio. Esto es lugar a otro, en algún momento, sobre privilegios masculinos. Esto parece una pavada, es la repetición constante del machismo en la vida cotidiana, imagínense, y no en lo laboral. Entonces, ¿qué permite la perspectiva de género? Esto que yo les iba diciendo antes. Primero, construir y reconstruir conceptos. Analizar nuestras actitudes y analizar las actitudes del resto. Y identificar sesgos de género. Están tan invisibilizados y están tan incorporados a nuestra subjetividad que no nos damos cuenta que lo reproducimos, ¿sí? Entonces, en las empresas, tener una perspectiva de género también orienta decisiones
acciones para la transformación, porque ¿qué es lo que nos convoca en espacio? Transformar el mundo, que en estos momentos está siendo muy maltratado y en estos momentos estamos yendo hacia, ¿no?, la destrucción de este mundo que nos hará y que es nuestro hogar, ¿sí? Otra de las cosas que nos planta la perspectiva de género es poder observar la división, trabajo y la brecha que esto produce. Hay algunos datos de la CEPAL que nos vienen a plantear muy luciente que bien en los momentos en que América Latina pudo mejorar la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que no ha podido hacer esta relación capital-trabajo es tener un correlato en la dupla capital-vida. Cuando se analizan los datos, las mujeres tenemos menos tiempo disponible para lo que sea, para ocio, para recreación. ¿Por qué? Porque el género lo que hace es recarnos a nosotras en las tareas de cuidado. Y tareas de cuidado son tareas que le permiten al sistema reproducirse. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres cuando, por ejemplo, salimos a trabajar remuneradamente? Trabajadoras somos todas, ¿sí? Todas. Porque la reproducción de las tareas de cuidado y de atención del hogar también es un trabajo no remunerado. Cuando las mujeres salimos a trabajar, digamos, a trabajo remunerado, ¿qué hacemos? Contratamos a otras mujeres para que hagan la tarea que nosotros no podemos hacer por falta de tiempo. Y así globalmente reproducimos esto que nos somete. Ahí la CEPAL nos cuenta, que las invito a googlear los datos, hay datos más recientes, que es muy interesante, que si pudiéramos medir los datos de pobreza en relación al capital y al tiempo de vida que disponemos las mujeres, la pobreza se acrecentaría. Y hay datos, ¿no? Y hay datos en el PT. En Argentina sería del 6,2 al 11,1. En Chile sería del 10,9 al 7,8. Y al México sería del 41 al 50. ¿Ven los porcentajes cómo crecen? No podemos seguir viendo relación capital-trabajo. Tenemos que introducir otras variables, porque son las variables las que nos permiten visibilizar esto que nos somete, ¿no? Digo, una pareja, hombre-mujer, el niño o la niña se enferma, ¿quién deja de ir a trabajar? Es mamá, no el papá. ¿Quién tiene la licencia amarga por maternidad? La mamá, no el papá. Y así reproducimos y reproducimos cuestiones que nos someten. Entonces, la necesidad de la perspectiva de género es fundamental. ¿Para qué? Para dejar de producir estas formas que en la actualidad están un poco más invisibilizadas, pero que van irónicamente transformándose para dejarnos en el mismo lugar. ¿Qué les ponemos? Porque acá es muy importante
no solo ver digamos, lo que falta, sino lo que también se puede hacer con esto que nos pasa, ¿sí? Me pasa, nos pasa, ¿no? Pensar en que hay que ser más empáticas, poroso a las fronteras de la alteridad. Ahí lo ponemos, hay una duda civilizatoria que es la construcción de diferentes no jerárquicas. Diferentes puntos. No es mejor ni peor. La diferencia es eso. Tenemos que dejar de pensar en diferencias como jerárquicas. Está dentro nuestro. Estos son los famosos sesgos inconscientes de género, que establecen otras desigualdades y establece otras, digamos, incorpora la lógica de la diferencia jerárquica, la lógica de otras diferencias. Entonces, vemos a una persona discapacitada sin ninguna capacidad, como si discapacidad abarcara a todos una persona. Y no podemos pensar en las diferencias como algo que nos viene a nutrir. Y para eso, Gloria Under, que es una gran feminista y una gran teórica de Argentina, consultada en todo el mundo, y nombro algunas compañeras pensadoras feministas, que si hay algo que también tiene sesgo de género, es el conocimiento. Si el conocimiento de Europa fácilmente permea en nuestra Latinoamérica, ¿no? Ahora, si el conocimiento es producido en nuestra Latinoamérica, ya es más difícil. Sin embargo, esta gran pensadora nos viene a traer el concepto de ética de la esperanza. Hay que construir una ética de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando las personas estamos esperanzadas, vemos hacia adelante y empezamos a ser más empáticas y más solidarias, ¿sí? Una de las cuestiones que hizo la generización en nosotros es competirse entre nosotras y ser poco solidarias, ¿no? El famoso término sororidad, que viene de hermana. Hay que ver en la género, o hay que ver en la compañera o el compañero disidente sexual. Un igual, ¿sí? Porque esto nos va a poner el ser más permeables a esta empatización y a esta solidaridad, va a hacer que vamos a incorporar las diferencias y las diversidades y ver allí qué diferencia, lo que hace es sumar y es en más. La diferencia siempre es en más. Y nos va a unir en la acción. Esto es muy importante, unirnos en la acción. Porque tenemos el horizonte, ¿no? Mujeres B, tenemos el horizonte de un mundo mejor, un mundo sustentable, un mundo de equidad y un mundo para todas y todes y todos, ¿no? Porque los bares también sufren algunos, ¿no? Otros no tanto, pero están atados en este corset de la masculinidad hegemónica. En estos días en Argentina hubo un episodio muy lamentable del asesinato de un chico rugbyer por otros rugbyer. Lo asesinaron a paz en el suelo. Y esto habla de la masculinidad hegemónica y de lo que implica esa masculinidad hegemónica, que es agresiva, que es lenta y que además se cree porque al muchachito que asesinan pertenecía a una familia paraguaya. Y ahí es donde entra la etnia,
y la clase, ¿no? Si bien era rugby, era de un rango menor. Entonces los otros, que eran más hegemónicos, lo mataron a patada. Porque esta masculinidad, el problema no es el rugby, el problema son los valores del rugby transmite, que tienen que ver con la masculinidad hegemónica. Volvemos a las empresas. ¿Qué necesitamos para las empresas? La perspectiva de género y un liderazgo inclusivo, ¿sí? El liderazgo inclusivo implica absorber las diferencias, tomar las diferencias para sumarlos y sumarlas en más, para dar un paso más adelante en lo que significa liderar y para lograr un movimiento de empoderamiento empresarial. Que lo que va a hacer, que lo que decanta ese liderazgo inclusivo es mejorar las empresas. Mejora las empresas. ¿Por qué? Porque hace que la gente que compone esas empresas en su diversidad se sienta parte de. Y esto no es poco, porque todas las personas necesitamos sentirnos parte de. Y de esto le voy a dejar a René, que es experta, que sabe mucho, de la que aprendo todo el tiempo. Así que, colega, amiga, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y justamente, bueno, iba reflexionando mientras vos hablabas y pensando mucho en nuestro movimiento B, recordando un poco cómo la evaluación de impacto a nosotros nos interpela y mucho sobre perspectiva de género, con preguntas, por ejemplo, que a mí me han resultado desafiantes. ¿Cuántos de tus trabajadores declaran ser mujeres? ¿No? Esa fue muy desafiante y dije, bueno, realmente cuánto tenemos para indagar y aprender y empezar a nosotros a asimilar. La otra es que te preguntas si tenés o le das a tus trabajadores una licencia por paternidad igual a la de maternidad, ¿no? Justamente buscando que igualar, ¿no? Poner ese tema de roles femeninos o teóricamente masculinos, digamos, en un lugar de igualdad, ¿no? Que realmente repartamos todo lo que tenga que ver con el cuidado de la familia, de los hijos, de la naturaleza y del planeta, en una igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo nos cuesta ver que incluso la perspectiva de género pueda tener estos sesgos que tienen que ver con cuestiones culturales, de si sos de origen europeo, si sos americano, si sos latinoamericano, si perteneces a una etnia diferente, ¿no? Cómo hemos eliminado todas esas perspectivas y cómo aquí en Latinoamérica nosotros ahora estamos poniendo tanto énfasis, ¿no? En reconocernos como una multiculturalidad y con orígenes ancestrales. Identificar todas esas desigualdades que existen y donde fundamentalmente en nuestro movimiento casi te diría, nos desafían a ser inclusivos, a incluir a esas personas que han sido excluidas del mercado, ya sea como clientes que no acceden a los servicios más indispensables, como personas que no acceden a la posibilidad del trabajo, de la educación, desafiarnos a incluirnos como colaboradores y además a trabajar en la brecha, porque incluir no es integrar, y es algo que
pusimos acá en el PPT, que me parece como muy importante, acá no lo puedo, a ver, espera, incluir no es lo mismo que integrar. Y por eso nos planteamos esta diferencia entre igualdad, equidad y paridad. Y a la hora de incluir y poder integrar, yo les pido que miren en la parte extrema a la derecha del gráfico, ¿no? Muchas veces creemos que es asimilar, o sea, tomar o incluir a personas que después nosotros formamos y ponemos dentro de la política y ¿no? y homogeneizamos, creo que esa sería la palabra, como que homogeneizamos, y no es eso, porque justamente lo rico y lo diverso es mantener nuestras diferencias, coincidir en los valores y en los objetivos, pero respetando nuestras diferencias. Y esa es la verdadera inclusión y el desafío que tenemos aquellos que hemos asumido alguna responsabilidad y algún liderazgo en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. Y algo más que les podríamos sugerir, ¿no? Que venimos transitando acá con el equipo y Gabriela, Luis, con muchos otros profesionales que están trabajando equidad de género, es uno, el no, digamos, el buscar siempre el asesoramiento de expertos. Hay hasta cuestiones que tienen que ver con la bioética, al intervenir en una organización y trabajar con las personas en cuestiones que tienen que ver con nuestros insights, con nuestra cultura, que a veces también tocan muchas cuestiones de tipo personal, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con cuestiones de micromachismos en las organizaciones, con situaciones de violencia de género, aunque sea desde lo más leve hasta lo más grave, violencia psicológica, que también se sufre en estructuras jerárquicas, o que incluso toca a veces cuestiones personales, porque imagínense que si los índices de femicidio aumentan, que la violencia de género está presente en la sociedad e incluso mucho entre jóvenes, evidentemente las personas que integramos las organizaciones, algunas estaremos sufriendo situaciones de violencia familiar. Entonces, al tocar perspectiva de género, estamos como abriendo a veces una caja de Pandora y hay que ser como muy cuidadoso. Yo aconsejo siempre que las intervenciones, en capacitaciones, en charlas, en sensibilización, haya siempre alguien, una red de contención, una psicóloga, un psicólogo, que entienda de la temática, que esté muy alerta a poder abordar situaciones que pueden aflorar a partir del momento en que uno empieza a tocar estos resortes que muchas veces están muy encapsulados, porque la organización nos pone en roles que hace que se oculten, ¿no? Esas situaciones. Y algunas recomendaciones que hemos escrito acá con Gabriela, ¿no? Pensando en cómo abordar estas temáticas. Ya sea como si somos consultoras o consultores, si estamos al frente de organizaciones, de empresas, o nos toca conversar con gente que está en empresas y organizaciones, y que la gente empiece a hablar de la perspectiva de género. Porque si no, no va a haber cambios. O sea, si no cambiamos hacia dentro de las organizaciones, no va a cambiar el mundo, ¿no? Básicamente. Entonces, pensar en un diagnóstico, de ver cómo está este tema de género en cada organización, requiere, como les decía, alguna experta, algún experto que nos ayude y nos facilite. Pensar también que puede haber conflictos que a lo mejor no estamos sabiendo, o que sabiéndolos los hemos naturalizado. Les doy ejemplos, porque sin dar nombres de organizaciones, pero no sé, mujeres que están en áreas comerciales que les toca lidiar con clientes que se ponen babosos, por ejemplo. Jefes que acostumbran a hacer comentarios o compañeros sobre el cuerpo de las mujeres o de la ropa que tienen puesta.
sigue pasando. Compañeros que cuando hablan con una mujer no la miran a los ojos, miran otra parte de su cuerpo. Bueno, no sé, hay montones de situaciones que habíamos naturalizado muchas veces las mujeres, no teníamos con quién hablarlas, a quién acudir, era parte del derrotero de trabajar y hacer carrera profesional, ni hablar de sufrir a veces el menosprecio en términos actitudes peyorativas, ¿no? Respecto de nuestra profesionalidad, nuestro conocimiento por ser mujeres. Estar en reuniones hablando, liderando un proyecto y que de pronto, no sé, el cliente no mire a la mujer que lidera, sino que cuando responde mira a un varón. Entonces, muchas situaciones que realmente ya no queremos tolerar más, que no está bueno que toleremos, porque parecen pequeñas, pero no son pequeñas. Hablan de un mundo de diferencias, ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros pensamos en si hay conflictos, que generalmente los hay, darle un tratamiento, digamos, darle una dedicación, una escucha a las mujeres que puedan estar afectadas. Si no eso no aflora, ver si se puede realizar una encuesta anónima donde puedan aflorar esas situaciones, quizás una línea ética, y si la línea ética no está siendo usada es porque quizás la gente asumir que no es que no hay ningún conflicto, sino que probablemente la gente no se sienta en confianza para poder contar qué conflictos y qué situaciones de malestar está viviendo, quizás de maltrato psicológico, quizás incluso de acoso sexual. Algún taller de sensibilización para que la empresa pueda y cada uno reflexionar acerca de cómo digamos, de qué cosas tendría que cambiar, ¿no? Qué cosas de autopercibirnos sería. Ser mejores líderes requiere un autoconocimiento y una autopercepción y autodiagnosticarnos también acerca del impacto que generamos en el resto de las personas con las que interactuamos. Cómo decimos las cosas, si a veces abusamos de nuestra autoridad, incluso siendo mujeres, ¿no? Levantamos la voz, queremos imponernos, queremos tener la última palabra. Esto habla de haber absorbido estas conductas de esa masculinización, digamos, no buena, ¿no? Que no nos gusta. Así que comenzar a tener una relación más de pares, de respeto en paridad, habla de construirnos como líderes más inclusivos, más empáticos y que faciliten el desarrollo y la evolución armónica de todos y todas en una organización. Ideal es que la organización abiertamente y como plan de mejoras constituya un comité interno para trabajar la diversidad, la inclusión y el tema género. Y generalmente esto surge bastante natural en aquellas empresas que transitan un camino para hacer B, para certificar B Corp, y ponen sobre la mesa y comparten con todas las personas de la organización su plan de mejoras, ¿no? Queremos ser más inclusivos, queremos trabajar género, bueno, ¿quiénes son voluntarios? ¿Quiénes se sienten más sensibilizados con este tema o más preparados? Y ahí acudir a los expertas que puedan darle la capacitación a los integrantes de este comité interno. O sea, la idea es que no depender siempre de un experto al que le digamos, ante cada situación, no sé, grupo de WhatsApp de la empresa, alguien dijo, bueno, vos tal cosa, y que una mujer se ofenda y diga, bueno, pero ¿esto es género o no es género? ¿No? Y que yo le diga, qué linda que estás hoy. ¿Es un tema de género o no es de género? Digo, que empecemos a capacitarnos hacia adentro y empoderarnos en este tema, ¿no? Que podamos resolver internamente y mediar incluso los pequeños conflictos y que sea un aprendizaje colectivo, que lo vivamos como un camino hacia un mayor bienestar y salud organizacional, ¿no?
Pensar en políticas de inclusión para nuestra cadena de valor, esto lo compartió también Laura hace poquito en nuestro grupo de Mujeres B, ¿no? ¿Por qué no darnos vuelta y ver cuántos tenemos proveedoras mujeres y si podemos incorporar más mujeres y también acompañarlas a la hora de reducir, digamos, la inequidad, porque seguramente a lo mejor quizás no puedan cumplir con las ISO de calidad y haya que apoyarlas, ¿no? Estar dispuestos a mentorear, ¿no? Esa sería la palabra, coachear, mentorear a las mujeres que tenemos dentro de la organización para poder hacer carrera dentro de la organización y no darnos vuelta a la hora de tener que reemplazar un varón y decir, ah, bueno, pero no hay ninguna mujer que esté capacitada. Bueno, hicimos lo necesario para ayudar a esas mujeres a achicar la brecha que existe, ¿no? Porque no parten en general del mismo lugar que el varón. Y luego tener un protocolo de violencia de género, un protocolo que indique claramente cuáles son nuestros valores en materia de diversidad y que entre todos la idea sería que sea lo más participativo posible para que pueda ser apropiado por la organización, no que venga impuesto. Es algo que además hoy muchas organizaciones públicas van a empezar a mirar, a medir, por suerte, si una organización tiene protocolo o no tiene protocolo, qué está haciendo respecto de políticas de género. Y lo ideal es que el protocolo nos indique qué tenemos que hacer en el caso de una situación de violencia laboral y de violencia de género. Esperando que eso no suceda, o sea, más que nada actuar para prevenir, pero yo digo que el protocolo de género tiene que ser como la política de seguridad en materia de incendio, ¿no? Hacemos todo lo necesario para que evidentemente no suceda un incendio en la organización, sin embargo tenemos un protocolo que indica que cada tanto tiempo hacemos una evacuación, nos entrenamos, sabemos cuál es la salida de incendio, en qué esquina nos tenemos que reunir, quiénes son las personas responsables de ir a controlar que no haya quedado nadie en los baños, quiénes son los que controlan que todas las personas hayan salido del edificio. O sea, lo hacemos siempre con la esperanza de, y haciendo todo lo necesario para que ese incendio no suceda. Lo mismo deberíamos hacer con la política en materia de violencia. Hacer todo lo necesario para que nuestro espacio de trabajo sea un lugar confortable, de bienestar, donde todas nos podamos sentir y todos cómodos, cómodas, pero que si sucede, sepamos qué hacer, ¿no? Que el conflicto no quede enquistado, que no escale, que no nos genere ningún tipo de malestar y de incapacidad para avanzar juntas y juntos en la construcción de un mundo mejor. Y un concepto que para mí es clave, ¿no? Que es entender que igualdad, que lo mencionó muy bien Gabriela, que tiene que ver con tener los mismos derechos jurídicos, que no existen en todas partes, pero que en muchos lugares sí, no es lo mismo equidad ni siquiera paridad, porque los derechos, y esto lo decía muy bien Amartya Sen, no sirven si no tenemos el acceso a poder tener esos derechos. Para eso es necesaria pensar en términos de paridad, ¿no? Que tiene que ver con cantidad. Paridad tiene que ver con cantidad. Más mujeres en las organizaciones, más mujeres en lugares de decisión, pero que no es lo mismo que equidad si no trabajamos, como bien dijo Gabriela, la perspectiva de género, porque si no sucede que muchas mujeres o se tienen que adaptar e imitar masculinización que no es positiva, o sufrir, como pasa muchas veces, y tenemos ejemplos en muchas empresas que deciden incorporar a alguna mujer en equipos de varones, pero los varones no hacen nada para que esa mujer se sienta cómoda. O sea, necesitamos hacer que todo sea tierra fértil para que todos podamos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Poder florecer en una sociedad más equitativa. Y para que haya equidad
necesariamente los que tienen privilegios van a tener que ceder algo de sus privilegios. O sea, es el varón o la mujer que está privilegiada, que en muchos casos hemos tenido que pelear, así literal, para llegar a esos privilegios, darnos vuelta y ayudar a esas otras mujeres o esas personas que no están en condiciones de poder pelearlo porque no han nacido, no tienen la misma caja de herramientas para poder hacerlo, no cuenta con esos recursos. Darnos vuelta, ayudar, mentorear, amadrinar, como digo yo, o apadrinar, si es un varón, a esas personas, a esas mujeres, ¿no? Como mostramos acá en el gráfico, poniéndole ese cajoncito, ese peldaño que los ayude a poder subir un poco más en la escalera. A ver si en algún momento podemos evitar que nadie quede atrás, ¿no? Poder ir juntos a un nivel de bienestar y de salud física, psicológica mayor en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, y esto habla de ser solidarios. O sea, ser solidarios implica no dejar nadie atrás. Y para eso voy a tener que resignar algo de mi privilegio, que en algunos momentos quizás me haya hecho sentir orgullosa, pero también haberme puesto en un lugar quizás de soberbia, de creérmela, y entonces necesitamos más humildad y reconocer que en algo nos vimos favorecidas. En mi caso quizás por mi origen europeo. Seguramente me dio un lugar de privilegio mi piel blanca, ¿no? A la hora de poder escalar en las corporaciones. Seguramente una mujer de origen Kolla no hubiera estado en esa igualdad o equidad, ¿no? Si hubiéramos empezado juntas esa carrera, ya por su condición o su origen étnico, ¿no? Así que bueno, reflexionar sobre esto, no sé cómo estamos en el tiempo, pero que estamos excedidas. Acá les dejamos en el PPT un poco quiénes somos los que estamos trabajando en Vico, en estos temas, y bueno, darles las gracias y abrir las preguntas que nos quieran hacer y que es lo más valioso. Voy a dejar de compartir para ver el chat y... Bueno, muchísimas gracias René y Gabriela, realmente súper interesante, con muchos takeaways, como digo, que hay mucho para hacer y fue muy clara el objetivo. Y entonces, ahora lo que quisiera hacer es, como no tenemos mucho tiempo, pero quisiera que por ahí alguien en el grupo se presente y diga por qué esta charla, por qué se anotaron esta charla y por qué creen que pueden hacer algo, porque como mujeres lo que queremos hacer es acciones concretas, medibles todos los años, y este es el tema más candente, el ODS número 5. Y que si hay algún comentario que quieren hacer, está abierta la línea. Así que... Bueno, si no, el comentario que les quiero preguntar es, ¿ustedes qué recomendarían en casos concretos cuando hay conflicto? ¿Qué hacen como consultoras? ¿Las contratan a ustedes cuando hay conflictos de género? ¿Y si nos puedes dar un caso concreto sin decir nombres, pero qué pasó? Sí, bueno, uno de los rubros donde está empezando como a aflorar bastante es el rubro de las y los ingenieros y las personas que están en tecnología. Porque si bien hay pocas mujeres, más o menos entre un 10, un 15, en algunas organizaciones más inclusivas un 20, son mujeres que están muy empoderadas, digamos. Llegar hasta ahí fue muy, muy desafiante, porque vieron, en general a las mujeres no nos estimulan a ser científicas, ¿no? Generalmente nos alientan más a las cuestiones sociales que a las científicas,
y el ámbito en general, por lo menos en Argentina, creo que pasa en otros lugares del mundo, o por lo menos en Latinoamérica, también la universidad es un lugar donde suele haber actitudes machistas y peyorativas respecto de la mujer que está en la ciencia. Y lo que está pasando es que como es un rubro que incorpora mucha gente joven, y ahí creo que son las jóvenes las que nos están ayudando a, digamos, a hacer el cambio de chip. Las más grandes por ahí veníamos con un nivel de naturalización y de tolerancia mucho más alto. Las chicas están empezando a resistirse a los micromachismos. Y ahí es donde de pronto las organizaciones se dan vuelta y dicen, estamos teniendo un conflicto, no queremos que las mujeres se sientan incómodas. ¿Cómo hacemos? Y bueno, ahí hay que pensar, si hay violencia de género, creo que Gaby habla mejor que yo, pero hay que cuidar a las personas que han sufrido, o sea, las víctimas. Pero también hay que acompañar, y por eso nosotros ponemos a un psicólogo varón, para que el varón se sienta, digamos, no se sienta como que uno lo va a atacar, se sienta que hay alguien que puede ser más empático con él. Hacer una capacitación, llamamos como una reeducación, ¿no? Porque los códigos cambiaron, lo que era aparentemente políticamente correcto ya no lo es en las organizaciones. Así que bueno, trabajamos haciendo entrevistas, teniendo escucha y tratando de generar espacios donde pueda haber conversaciones y que puedan de alguna manera, digamos, como sí. generar. Lo interesante acá es el comentario de Paola Vega, el tema es que cuando uno educa, toma cursos de sesgos inconscientes, como los que hemos hecho la semana pasada, el tema es que uno los aprende, pero después es difícil aplicarlos. Entonces muchas veces, en mi caso, uno trata de llamar la atención en el momento que pasa el acto de desacuerdo y tratar de ver cómo se puede mejorar esa situación, porque cuando uno espera no hay cambios, el momento que uno realmente crea cambios es cuando uno ve la acción de intercambio y la cambia en el momento diciendo esto no está correcto, y así es como podemos mejorar la situación. Porque lo que pasa es que muchas veces no es fácil hacer ese tipo de comentarios. No sé si Paola, ¿querés hacer algún otro comentario o creo que no puede abrir la línea. Pero entonces René o Gabriela. Una de las cosas que nosotros utilizamos es, Gabriela es arte terapeuta, y Luis, por ejemplo, nuestro psicólogo, es escritor de teatro. Y muchas veces hacemos teatralizaciones de situaciones en talleres y que los grupos digan qué vieron, qué pasó, qué estuvo mal, y siempre con un tercero que también observa, porque también es, ¿qué pasa si yo no soy la víctima o el victimario, ponele, pero sí observé, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo intervengo en una situación incómoda, no? Gaby, ¿querés aportar algo más de eso? Al respecto, yo primero la estoy escuchando muy mal, pero voy como deduciendo siempre un ejercicio que es muy movilizante, es siempre ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, muchas veces dramatizar al revés, ¿no? Es decir, poner en esa situación a un varón y que sea una mujer quien victimice, también puede hacer que las otras personas o el varón empatice con lo que se siente, ¿no? Y es una manera que después intente no reproducirlo. Es pedagógico. Es muy importante lo pedagógico en estas situaciones, donde podamos dar con un ejemplo claro qué es lo que la otra persona siente, porque a veces las palabras no alcanzan, ¿no?
cuando queremos explicar lo que nos pasa. Pero si lo hacemos sentir, y si el otro puede ponerse en mi lugar, es más fácil entender de qué estamos hablando y de lo que estamos hablando. A este respecto, bueno, esto que contaba René, de poder hacer alguna dramatización, y también me parece que algo muy importante en el caso que contó René es la formación del comité de género, ¿no? Donde chicas y chicos y chiques se han juntado para capacitarse y para poder retransmitir esto y para poder autocuestionarse, porque hay que mirar hacia adentro, antes lo decía René, ¿no? Hay que ver estos sesgos de género que son inconscientes y que reproducimos y que no nos damos cuenta. Entonces, la cuestión es para adentro para poder ser para afuera también. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto tenemos que cerrar la llamada o la grabación y seguir el diálogo entre nosotras. Pero quería agradecerles a Gabriela y a René por una increíble presentación, creo que de mucha apertura para todas y todos, y creo que todas y todos tenemos mucho que analizar y pensar, y si toman un minuto hoy y ahora y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer en base a lo que he escuchado hoy? Ya. Es decir, que mando un texto, llamo a alguien, le mando la copia de esta grabación a alguien, porque quién sabe, actuar en el momento que uno piensa es lo más importante para realmente llegar a cambios. Y con eso le quiero comentar que tenemos muchísimos otros webinars, uno que viene pronto el 30 en unas semanas, es el de Nonflict, que es en inglés esta vez, porque ya lo hicimos en español, es para cómo el arte de lidiar con el conflicto y transformarlo en oportunidades de crecimiento positivo. La semana que viene tenemos una excelente expositora, Adriana Marini, sobre moda sustentable, y luego sobre turismo sustentable la siguiente semana por Daniela Cox. Así que tenemos un montón de distintos medios de comunicarnos y tratar de crear esa concientización de lo que tenemos que hacer con ODS 5 y 13. Con eso les quiero saludar a todos y gracias por participar.